Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Triste Tigre, el libro de Nish Sino, fue uno de los títulos más vendidos desde su publicación en 2024, tanto en México como en Francia. Antes de este libro, Nish se consideraba una autora de nicho, poco leída en comparación con las escritoras del momento. Triste Tigre la catapultó de una forma inesperada. Invitaciones a ferias del libro, entrevistas en francés y español, miles de ventas y traducciones del libro a nuevos idiomas se acumularon. Todo lo contrario de lo que Nish hubiera deseado para su Triste Tigre. Esta es la historia del libro que Nish nunca quiso escribir y se le terminó saliendo de las manos para volverse un éxito editorial. Esta historia nos la cuentan Mitzi Pineda y Alejandra Carrillo en la voz de Mitzi. Razones que tengo para no querer escribir este libro. 1. No quiero ser especialista en escritura sobre la violación. 2. En general, desconfío de los libros que tienen un tema, y en este caso es difícil escapar de él. ¿Cómo escribir algo nuevo, algo estéticamente válido, si estás aplastada por el tema? 3. Me gustaría hacer otra cosa, pensar en otra cosa, tener una vida en la que este tema no fuera central. 4. Todos los años se publican muchos libros sobre este tema, escritos por supervivientes, sobre todo ficción. Cuando me topo con uno, lo hojeo. A veces están muy bien escritos, a veces no. Los leo con los mismos ojos, busco la descripción precisa, quiero saber con exactitud qué es lo que les han hecho, cuántas veces, dónde, lo que decía el agresor, etc. Odio la idea de que alguien abra este libro y busque qué es lo que me han hecho a mí, dónde me la metieron, y luego cierre el volumen sin haber encontrado nada más que esa extraña constatación. 5. No estoy segura de que pueda aportar algo a las víctimas, a las personas cercanas a alguna víctima, a los agresores o a los que quieren entender mejor el tema. 6. No estoy segura de que este libro me lleve a algo, ni como ser humano, ni como escritora. 7. No creo en la escritura como terapia. Y si existiera, la idea de curarme a través de este libro me da asco. Entonces, si no lo hago por los demás, y tampoco por mí, ¿por qué lo hago? Estas son las razones de la escritora Nish Sino para no escribir el libro en el que cuenta de manera detallada los abusos sexuales que vivió durante años de parte de su padrastro, cuando apenas era una niña en los Altos Alpes franceses, donde vivía con su madre y sus hermanos. Nunca me dije, no es el momento, ¿no? Según yo, siempre trabajé con este material. Pero es cierto que en algún momento escribí esas primeras páginas, tal y como están en el libro, y me di cuenta, pues estoy escribiendo en primera persona. ¿Ahora qué hago? ¿Hago este libro o no lo hago? Un día de 2020 a las 5 de la mañana en Pátzcuaro, en Michoacán, Nish tiene que responderse a sí misma esa pregunta. En su hogar reina el caos que provocan el trabajo y la escuela desde casa que hacen ella, su esposo y su hija por el encierro por COVID. Pero ella teclea concentrada, absorta en el texto que ya va tomando forma en su computadora. Me despertaba a las 5 de la mañana, me levantaba así súper temprano, la casa en silencio, me hacía un café y directo a la computadora. Y estaba muy clavada en la escritura, porque levantarte a las 5 de la mañana y ponerte a la computadora y luego ponerte a escribir, es que sí era un entusiasmo muy grande. Releía lo que había hecho el día anterior y en estas 2 horas antes del desayuno avancé bastante. Y luego tenía más tiempo en el día, ¿no? Nish se vio ante la inminencia de un libro, uno que había evitado escribir casi toda su vida, y a pesar de todas las razones que tenía para no hacerlo, lo escribió. Me acuerdo de estar en Pátzcuaro
en mi casa, de releer estas páginas y de darme cuenta de lo que había escrito. Releo las primeras 5 páginas pensando, ¿qué hago ahora? Triste Tigre es el título que lleva este libro, pero la historia de la vida de Nesh y la de su escritura son historias distintas. Por eso, este episodio no se trata de los detalles traumáticos de una sobreviviente, sino de cómo y por qué una escritora decide poner en el papel un testimonio así de traumático para que otros y otras lo lean. Esta es la historia de Nesh y del libro que nunca quiso escribir, pero que se volvió un éxito editorial en Francia y en México. Me llamo Nesh Sino, soy francesa, nací en Francia, pero también soy mexicana. Vivo aquí desde hace 18 años. Pedí la nacionalidad en 2019. En México trabajé en la UNAM varios años, dando clases por asignatura en la ENES Morelia, en la licenciatura de Literatura Intercultural, y también soy escritora. Triste Tigre se publicó en 2023 en Francia y ese mismo año vendió 300,000 copias. Fue el libro más vendido en ese país durante varios meses. Su autora, Nesh, nunca imaginó que su nuevo trabajo alcanzaría tal dimensión. En 2024 se editó en simultáneo en España y en México y despertó una ola de mucho interés sobre los temas que trata el libro. Años antes de eso, desde la adolescencia, Nesh fue una apasionada de la lectura y especialmente de la ficción. En mi familia no leían mucho, no había bibliotecas, así. A mi mamá le gusta leer, sí, nos prestaban libros, pero no tenían esa cultura de la lectura. Y esto empezó a ser para mí un mundo propio, un mundo muy mío. Nadie me decía, ponte a leer, tienes que leer para la escuela, no sé qué. No, realmente fue algo que me atraía mucho. Y de forma muy clásica, poco a poco fue derivando hacia un deseo de yo también escribir cosas. Mis primeros trabajos fueron novelas, un poco sin proponérmelo, siempre protagonistas mujeres, sin ser autobiográfico, no creo, pero luego, bueno, lo analizas con la distancia y ves que sí, o sea, siempre hay un mundo interior, ¿no? Yo no quería escribir en clave autobiográfica, pero es cierto que uno de mis primeros libros fue una novela sobre una chica que se toma unos meses de descanso para pensarse si se va a suicidar o no. O sea, algo bien denso. Pero también, o sea, ahora, ¿no?, que veo un poco... Claro, yo escribí este libro, tenía 19 años, lo terminé a los 19 y... era justo el momento en que denuncié a mi padrastro por haberme violado durante toda mi infancia. Yo nunca pensé a suicidarme, pero creo que al exponer un personaje y una vivencia así, ¿no?, muy oscura de alguien que tiene que tomar la decisión si quiere o no vivir, pues estaba reflejando cosas que me pasaban a mí, ¿no? Estudió literatura en Francia. Se fue con una beca a Estados Unidos y antes de cumplir 30 años decidió mudarse a México. Ahora, a sus 47 años, vive en Pátzcuaro con su familia, en esa misma casa donde tomó la decisión que cambiaría para siempre su carrera literaria. Ya llevaba mucho tiempo que quería empezar un libro en mitad de una frase. El libro empieza con ¿por qué?, ¿no? Porque a mí también lo que me parece más interesante es lo que sucede en la cabeza del verdugo. Esto era como algo, varios intentos había hecho, ¿no? Empezar un libro en medio de un pensamiento que ya está ronroneando en una cabeza, ¿no? Un monólogo interior. Nesh no sabe qué fue lo que la motivó, pero recuerda un entusiasmo inusitado que aparece muy pocas veces en la vida de una escritora y que la hacían pararse de la cama cada mañana a seguir indagando en su propia memoria. Cuando vi esta voz, ¿no?, en las primeras páginas, está todo esto presente. Eso es lo que hizo posible el libro para mí. No el momento de decir ya es tiempo de hablar de abuso sexual, ¿no? No quería escribirlo, pero veía el potencial y eso fue lo que me llevó. Tengo que escribir esto, tengo que hacer este libro.
Se había negado a trabajar con su propio testimonio, con su recuerdo y su vida simplemente porque no le parecía atractivo. Antes escribió novela, ensayo y textos académicos y la ficción era su lugar predilecto. Yo pensaba, de forma muy inocente, poderme escapar de mi biografía a través de la ficción, ¿no? Que la ficción te permite inventar personajes que no tienen nada que ver contigo. Lo veía un poco así como una segunda vida en la cual podía inventarme un mundo con otras coordenadas que mi mundo personal. Y luego te das cuenta que escribes los libros que puedes escribir y no los que proyectas. El material autobiográfico nunca huí de esto. Escribí mucho sobre relaciones de poder, abuso. Siempre ha sido presente en mis intereses, Yo veía el desafío que representaba, los problemas que iba a encontrar, las dificultades y la intensidad. Y también me di cuenta de lo poderoso que era para mí esta voz, ¿no? Y cuando este material se presentó a mí, me acuerdo muy bien de tomar la decisión y decir, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, lo hago. Pero fue como, es la misma forma que me abrió la puerta, ¿no? Como de ver qué tipo de voz narrativa es esta. ¿Sí es una voz personal? Se sumó a muchas autoras contemporáneas que han mostrado que el material de la experiencia propia frente a la violencia puede ser también una búsqueda literaria, digamos estética. La mexicana Cristina Rivera Garza y El invencible verano de Liliana, donde habla del feminicidio de su hermana, la argentina Belén López Peiró con ¿Por qué volvías cada verano?, sobre el caso judicial contra su tío militar que abusó sexualmente de ella, y la francesa Vanessa Springora con El consentimiento, donde cuenta cómo fue manipulada y violentada por un hombre 30 años mayor cuando ella tenía apenas 14 y a la vista de todos, son varios ejemplos de esto. Sería injusto decir que excavar en las memorias del trauma es fácil, o que escribir a partir de ellas es una catarsis, pero convertir la experiencia en un libro es transformarla. Soy yo, el yo que está ahí soy yo, ¿no? Pero es un yo que también es la persona que ha estudiado literatura, es el yo que hace crítica literaria en los trabajos académicos. Es el yo que puedo decir, pues yo leí a Nabokov de tal y tal manera y lo voy a traer ahí en el libro. Y entonces esto me permite tener un libro autobiográfico en el cual estamos muy cerca de esta experiencia personal, dura, íntima, de haber sido violada en la infancia, pero a veces podemos respirar porque estamos también con este yo, que soy la lectora, la persona que hizo una carrera académica que la hace muy feliz, que disfruta leer y que usa sus lecturas para entender la vida, digamos, ¿no? Y entender también la propia experiencia. Nesh escribió su libro en tan solo 1 año y medio. Para hacerlo tuvo que hurgar en muchas heridas de su memoria todavía abiertas. Como en el libro tuve que acercarme a recuerdos dolorosos de muy cerca para describir las cosas, para pensar si tuve como esta consecuencia, digamos, ¿no? Que pesadillas horribles con mi violador y así, que a veces cuando escribes te quedas mucho tiempo pensando en cómo sigo con esto, cómo corrijo tal, ¿no? Como hay muchas horas y es parte de la vida de... Bueno, no sé si de cualquier escritor, pero es parte de mi vida creativa de estar ahí frente a la compu y que pase el tiempo y sé que es un tiempo perdido, que no voy a producir, que no voy a escribir nada, pero es parte de, ¿no? Y en este libro no se dio. En este libro fue... Sí, exactamente. Todo sí ya estaba como dispuesto en mí. Pero claro, es el resultado de muchos años de pensar en este mismo tema que me obsesionó y de lecturas y que... Sí, el resultado de un trabajo de muchos años. Logró sostener el ímpetu, la explosividad y energía de su escritura. Mantuvo el fuego intacto para compartirlo a sus lectores. Deseaba que el libro se leyera con la misma intensidad y velocidad que ella lo escribió y por eso nunca se detuvo. Yo veía el poder de este libro. Escribí muchos libros, leí muchos libros, lo mandé a mis amigas. Esta energía que está en este libro, ¿no? Esta rabia contenida, este dolor contenido, este ritmo,
esta intensidad y las cosas que logré escribir, que no había logrado articular de esta manera. Todo esto es un libro que te quema, ¿no? Que me quemaba las manos también, por eso lo tuve que escribir. Después de terminarlo vino otro proceso, el de publicarlo. Necesitaba para empezar encontrar una editorial interesada, alguien que quisiera enfrentarse a la opinión pública que conocería en su libro los detalles más siniestros de su abuso, del juicio y de las secuelas físicas y mentales que deja una violación repetida como la suya. Lo escribí en francés, empiezo a mandarlo a editoriales en Francia y carta de rechazo tras carta de rechazo. En general las cartas de rechazo dicen no, gracias. No dicen nada. Pero 2 que 3 editores con quien tengo una relación desde hace tiempo me dijeron, es que es complicado publicar este libro por la forma, que en Francia son mucho menos abiertos a la forma de no ficción, que aquí es algo que leemos mucho desde hace muchos años. Pero en Francia tienen como... Muchas editoriales tienen una colección de ficción, una colección de poesía, una colección de testimonios, ¿no? Y este libro, como es híbrido, no entra en ninguna categoría y algunos editores me dijeron no sabríamos cómo presentar esto, pero bueno, no estoy segura, ¿no? De que realmente sea esa la razón. Otros me dijeron claramente este tema es muy difícil, nadie va a querer leer eso. También hubo quien le dijo que ya había muchos libros sobre estos temas. Recibió 20 cartas de rechazo. En 1999, Nesh Sino denunció los abusos sexuales de su padrastro. El caso tuvo cierta relevancia y en el 2001 llegó a los tribunales en Francia, que determinaron culpable al hombre que la violó por 7 años desde que ella era una niña de 9. Cuando denunció a su padrastro no lo hizo porque pensara que debía recibir un castigo. Nunca pensó que esa justicia repararía su experiencia. Lo hizo para proteger a sus hermanos y a cualquier otro niño o niña. Ahora, a estas alturas, no iba a renunciar al libro que tanto le había costado por las negativas de unas cuantas editoriales. El día en que lo iba a empezar a mandar a editoriales mexicanas, me la aceptaron en Francia. Su libro fue un éxito editorial que la volvió a poner en el centro de la narrativa pública en Francia. Esta semana hablamos de un tema social muy polémico, muy espinoso, un auténtico tabú social y que en Francia está de plena actualidad por un libro y una campaña que se ha desatado por un caso muy conocido. Hablamos del incesto. En 2023, Triste Tigre se sumó a una serie de libros que se publicaron a partir del 2021 y que incendiaron la discusión sobre el abuso sexual y la violencia machista. En 2024, el caso de Giselle Pelicot, considerado ahora una referencia en los casos de violencia sexual dentro de la familia, lo mantiene vigente. Giselle Pelicot, la mujer de 72 años que fue violada por su esposo y otros 50 hombres durante 10 años, se ha convertido en un símbolo en Francia, pero también en el mundo. Luego, claro, son las razones que yo percibo. Tal vez también era un momento en el cual este libro puede ser leído de cierta manera, ¿no? Pero esto no tuvo que ver en mi decisión, o si tuvo que ver no me di cuenta. Pero es cierto que es un momento histórico, que las olas de feminismo y el momento en el cual estamos de conversación social acerca de esos temas, obviamente, o sea, seguramente influyeron, pero digamos que en mi laboratorio personal fue lo de la forma que me decidió. No solo fue un éxito en ventas, sino que fue sumamente galardonado por la forma híbrida, dura, a veces hasta sarcástica de contar esta historia. Puedo compartir algunas anécdotas de carácter más o menos sexual para no defraudar a los lectores que consideran que el sexo es un factor determinante y que ha tenido paciencia de leer estas pequeñas memorias hasta aquí. Dice, por ejemplo, Nish, hablándole directamente a quienes leemos el inicio de la segunda parte del libro. Nish publicó otros libros antes, pero esta vez le otorgaron el premio de literatura del mundo, el premio Les Incorruptibles, el premio Femina, el premio Bleu Jean-Marc Robert, el Choix Goncourt de la Suisse y el premio Goncourt de Lices. Es una experiencia muy rara porque no estoy preparada.
Nunca tuve un éxito antes. Me tocaron algunas experiencias muy malas de presentación del libro y de quedarme sin saber qué decir de mi propio libro. Y esta etapa de estar hablando es algo que tuve que aprender en el momento en que me pasó, que me empezaron a invitar en la radio, en los medios, muchas entrevistas. Eso tiene un año. ¿Qué es lo que tiene Triste Tigre que no tienen los tantos libros de experiencias de abuso sexual que ya existen? Esos con los que la propia autora se ha obsesionado ante la posibilidad de encontrarse con otros como ella. Yo sé muy bien que si nada más fuera contar lo que me pasó, no podríamos hablar de esa misma forma. O sea que la puerta que abre esta conversación es lo que yo hice en el libro. Lo cuento, es lo que nos permite hablar de ello. Y eso yo lo sé porque leí muchos testimonios. Y sé que cada testimonio tiene una manera de contarse y que muchos testimonios no te permiten esa conversación porque te dejan helado, te dejan sin voz, te dejan en el dolor o en el miedo. Esa es la diferencia del libro que escribió Nesh. Está catalogado como ensayo y no como testimonio porque te da referencias. Se construye con las historias de los libros más famosos sobre el tema y se hace preguntas sobre lo que el mismo violentador pensaba o sentía. Puntos para pensar y discutir, para ser parte de una situación cercana y común. Pero a cambio, pides cierto compromiso. Este lugar que encontré para mí, ¿no? Esta distancia que me permite ir y venir en relación a esta historia personal, es lo que permite a mi interlocutora también posicionarse de una manera justa en relación a esta historia y estas historias, porque es lo que hago en el libro también. Es mi historia personal al principio, pero cada vez voy avanzando y lo hilo con un colectivo, ¿no? He sido una víctima entre cientos de miles y es algo que se va construyendo en el libro. Triste Tigre nos pide cuestionarnos como lectores si escribir un libro a partir del horror vivido es otra fábrica de horror. Si como espectadores buscamos una respuesta o un entretenimiento. ¿Qué nos emociona de series de true crime o del perfil de un asesino en un documental? ¿Qué buscamos en los testimonios de los adultos que siendo niños fueron atacados sexualmente? Es una cosa muy difícil para mí en este libro, escribir desde... Y lo digo en el libro, ¿no? Si me quedo en lo personal, ¿no? En la soledad, de que esto es mi historia y solo puedo hablar de mí. Esto me revictimiza, me pone otra vez en esta soledad de esto solo te pasó a ti, esta tragedia, ¿no? Incluso esta misma palabra, ¿no? De una tragedia, de alguien algo que te sucedió, te aísla en tu propia vivencia. Entonces quería salir de ahí, pero al querer salir de ahí, tampoco tengo el derecho a hablar en lugar de otros. Porque cada experiencia es única, cada experiencia es diferente. Entonces, siempre estoy en este hilo, ¿no? Esta frontera entre lo individual y lo colectivo. Tengo que salir de este encierro, de esta soledad, ¿no? De esta singularidad de mi experiencia y conectarla con la de otros sin hablar en su lugar. En Francia, menos del 10% de las víctimas de violación sexual presenta una denuncia formal y de ellas, solo el 10% se juzga ante un tribunal. Es decir, que solo 1 entre 100 casos llega a juicio. En México, la cosa no es mejor. En diciembre de 2024, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Senado de la República publicaron un informe donde registran más de 4,5 millones de niños y niñas afectadas por abuso sexual. México es el país con más casos entre los 34 miembros de esta organización. Nuestra sociedad está en negación del fenómeno social del abuso sexual infantil. Y yo también quisiera que esto no existiera. Entonces, cada vez que se presenta una posibilidad de alejarnos de esta realidad, vamos por ahí. Y por eso, en la justicia o incluso en las entrevistas,
es más fácil para todos y todas pensar que mi caso es un caso aislado, que es un caso personal, que es una historia íntima de una familia, cuando en realidad sabemos que en todas las familias hay alguna persona que vivió un abuso sexual infantil. Eso quiere decir que somos muchas, no es un caso aislado, es imposible. Y aún así, siempre tendemos preferimos mirarlo así, ¿no? En lugar de abrir los ojos al fenómeno social. Y yo lo entiendo porque yo también preferiría verlo así. Yo también preferiría haber sido una víctima de una cosa atroz. Pero no es así. No es así, ¿no? Y pues ya que abro esta puerta en el libro para ver esta realidad, hacer visible lo que todos sabemos, pero no queremos ver, es lo que me llevó, me dio la fuerza, ¿no? De no estoy sola, no estoy ahí exponiendo mi vergüenza personal, no estoy hablando uso mi experiencia personal porque es interesante, qué horror decir eso, ¿no? Pero es interesante haber visto eso muy cerca. La presencia de la propia Nesh en su libro no puede confundirse con un intento de testimonio de sobreviviente, ni con el perfil de una víctima. Es de hecho algo muy distinto a lo que hemos escuchado o leído antes en casos como el suyo. Su libro es lectura necesaria para entender un problema que nos atraviesa directa o indirectamente. Sigo trabajando, dándome mi lugar como escritora primero y no como una víctima que supo hablar de lo que vivió. Y es bien difícil porque para poder hacer eso necesito construir una seguridad en mí misma, una solidez muy fuerte. O sea, que tengo que quedarme en mi caballo y no caerme del caballo, seguir mi camino sin escuchar todas estas voces que háblanos otra vez. No, pues yo tengo que hacer mi obra, se suena muy... Pero tengo que seguir, ¿no? en mi camino creativo. Ser un escritor que nadie lee es duro, pero ser una escritora que se vuelve famosa por las razones equivocadas es doloroso y a veces un bache del que no se puede salir. Por eso Nesh prefiere mantenerse al margen de su repentino éxito literario. Se rehúsa a ser una escritora de una sola historia. No puedo ya permitirme a los 47 años que me desvíe de mi trayectoria la recepción, ¿no? Voy a intentar seguir mi camino, pero sí, no es fácil cuando tienes así... Tengo un año contestando preguntas en entrevistas, ¿no? Y construyendo esta personalidad de... la escritora que escribió un testimonio sobre abuso sexual infantil. ¿Cómo voy a volver al lugar de la escritora que escribe también sobre otros temas, de otras formas, que tal vez mucho más experimental, con menos lectores? Esta es una cita textual de Triste Tigre. Me temo que lo único que voy a ganar con este libro es que me inviten a programas de radio sobre violencia sexual, donde me pedirán que resuma lo que dice mi libro en un lenguaje aún más sencillo para que los dispersos y aburridos oyentes no tengan que hacer el esfuerzo de leerlo. Por eso este episodio se trata en realidad de la experiencia de la creación, de la posibilidad de conversación, aunque su libro sí tenga que tratarse de la vida a partir del abuso sexual infantil. ¿Sería mejor que este libro no hubiera existido? Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibar. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarén. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávil. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.